Por. Ya, muy bien. Entonces, quiero con ustedes compartir algunas imágenes. Eh, la parte teórica ya se tocó el día jueves y algo también se tocó hoy día en esa parte. Entonces, básicamente quiero con ustedes compartir algunas imágenes. Bueno, esto es lo que hicimos en la teoría el día jueves. Ya ustedes han expuesto los tres primeros temas en relación a rayos X, ecografía y la tomografía. Queda pendiente todavía la exposición en relación a resonancia magnética. Esto, la parte teórica, ya ustedes lo han expuesto muy bien, ¿correcto? La formación de los rayos X, ¿no? Se usa donde intervienen dos electrodos, acá hay un filamento que emite los electrones y el ánodo del receptor, y luego se forma el haz de rayos X, ¿no? Se forma esa parte. Eso es el principio físico de la forma como se generan los rayos X en esta parte. Eh, Esto es lo que ustedes también comentaban, la radiografía convencional, ¿no? Esta es la radiografía convencional, ¿no? Aquí está el tubo rayos X y aquí no se ve, está lo que se llama la pantalla que contiene el chasis. El chasis está en la película, esa parte, ¿no? Estos son los equipos convencionales que todavía en nuestro país existe, y en algunas zonas todavía se mantiene este sistema de radiografía en esta parte. Pero aquí, nuevamente para repetir, ¿cómo es que nosotros cuando vemos la imagen, la radiografía desde pulmones, cómo vamos a definir? Antes de decir la patología, ¿no? Primero hay que definir. Porque ahorita aquí todo eso se ve oscuro, se ve negro, entonces se escribe, es un espacio, un campo radiolúcido o lúcido, como puede llamarse. ¿Y qué estructura me muestra eso? Uno es el aire. Entonces aquí, por supuesto, en los pulmones normales hay aire en ambos lados en esta parte. Luego, también hay imágenes radiopacas, como se mencionó. En esta radiografía que se ve, este es el hígado, es una estructura compacta, es radiopaco, ¿cierto? Las glándulas mamarias también se ve a ambos lados, es estructura compacta, ¿cierto? También se ve radio opaco, esa parte. Pero esto es viendo la estructura anatómica normal, pero también hay que tener en cuenta que radioopacos pueden ser los líquidos. Como se mostró hace un momento, ustedes lo han mostrado también en la parte ósea. El contraste también son radioopacos en esa parte, ¿no? En cambio, la grasa, que aquí no se ve muy bien, es también radioopaco, pero no es tan intenso como el tejido compacto o como el hueso, no es tan compacto esa parte. A veces vemos nosotros también de una forma accidental, a veces el paciente no se quita la ropa de forma adecuada y permanece a veces en el cuerpo estructuras de metal, ¿no es cierto? Entonces se dice densidad metal o intensamente radiopaco. Los clips, la grapa, los tornillos, los alfileres aparte. Esto es lo que comentaba también ustedes, lo que comentaba hace un momento, ¿no? Este es el equipo que ahora se usa, ¿cierto? Son los equipos digitales, esa parte. Y aquí no usa chasis, ¿cierto? Como usted lo ha mencionado muy bien, es más rápido y te da buena información. Esa información a través, ¿no? Se puede
enviar a otros centros médicos u otros lugares para que sea evaluado en forma adecuada. Esto también en nuestro país hay, ¿cierto? Y cada vez hay mayor instalación de equipos digitales en todos los hospitales. Y es bueno eso, esa parte. Esto tal vez nos sirve de diferencia. ¿Ves? Aquí, por ejemplo, les muestro un ejemplo. Esto sería una imagen radiotransparente, radiolúcido, ¿no? Aire. Esto sería el lado opuesto. El lado opuesto es un metal, ¿no? Sea metal o intensamente radio opaco, podría ser esa parte. Y esto, esta parte inferior, esta imagen corresponde a, es un radio opaco, ¿no? Líquido, esa parte. Y entre ambos está lo que sería una imagen radio opaco gris, que podría ser semejante a la grasa como se ve. Entonces, siempre que veamos una lesión, una imagen normal o una lesión por un estudio de radiografía, hay que tratar de identificar de qué se trata. ¿Es una imagen radiolúcido? ¿Es una medicina radiopaco, intensamente radiopaco o medianamente radiopaco, ¿no? Eso nos va a orientar qué cosa puede estar en ese lugar. ¿Es líquido? ¿Es grasa? ¿Es una masa compacto? ¿O es un metal? El metal es fácilmente, por supuesto, para reconocer. Esto ya lo hemos visto hace un momento en esa parte. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, esta es una radiografía de pulmón para diferenciar. En este lado es radio opaco, en este lado es radio transparente. Se ve acá, esta parte. Radio lúcido, transparente, aire. Y aquí radio opaco, en el lado opuesto. Entonces, una, una causa de radiopacidad es el acúmulo de líquido. Esto entonces representa el acúmulo de líquido. Entonces, ¿cómo escribimos? Decimos que esta radiografía de este paciente con esta sintomatología presenta una radiopacidad en todo el pulmón, ¿cierto? Que puede deberse al acúmulo de líquido o sea un derrame pleural. Aquí le muestro esta estructura tubular que corresponde a la tráquea, al bronquio izquierdo y al bronquio derecho. El bronquio normalmente en su interior contiene aire, por eso se ve radiolúcido o se ve lúcido como se ve acá, en esta parte. Bueno, esto es una radiografía de abdomen para mostrarles cómo se ve los elementos metálicos, ¿cierto? Sería densidad metal, cómo se ve la parte ósea, radiopaco óseo, y estas imágenes que se ven aquí, radiolúcido, que se ven aquí, ¿no es cierto? Corresponde, ¿no? a la presencia de aire en esta parte. Ahí se ve en esta parte, ¿no? Ya cuando veamos abdomen, ya se va a ver entonces por qué se ve aire a ese nivel, ¿cierto? En las asas del intestino delgado grueso del abdomen, en esa parte. Esto es con contraste, ¿eh? Se ve bastante radio opaco, ¿no? Lo está dibujando la vejiga, en toda su extensión, se puede ver la configuración de la vejiga. Por supuesto, no está en la posición adecuada, sino tiende a extenderse la vejiga. Pero le muestro básicamente para ver cómo es una estructura con contraste. Entonces, por ejemplo, el cráneo, para poder diferenciar, ¿no? Densidad metal, la prótesis dental, la parte ósea, ¿no? Del cráneo, y aquí se ve una imagen, ¿cierto? Radiolúcida, no es homogénea, ya es heterogénea. Entonces, por lo que este paciente tiene algún problema, una lesión en la parte ósea, en la región occipital, que se manifiesta de esta manera, una radiolucidez heterogénea. Entonces, luego, ¿qué hacemos? Buscamos entonces qué patologías asociadas al cuadro clínico de este paciente podría estar dándome una lesión de esta naturaleza. Pero primero identifiqué
el tipo de imagen que se ve en la radiografía, esa parte. El hueso, eso ustedes lo han mencionado muy bien, esa parte, ¿no? Esto es, por ejemplo, la densidad del hueso de la parte cortical. Así se ve la densidad de la médula ósea. Pero aquí se ve una imagen de radio, la apariencia no es tanto como el aire, ¿no? Pero si uno compara esta imagen de transparencia a este nivel con la parte ósea cortical o con la parte medular, es diferente. Y estaba ubicado en la porción eh, terminal, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? Aparece una imagen, ¿no? Radiolúcida, heterogénea, que me está alterando los bordes de la cortical ósea a ese nivel, esa parte. Y esto corresponde a los tejidos compactos muscular que bordea la parte ósea, en esa parte. Bueno, y esto un poco ya para diferenciar con bastante claridad, ¿cierto? Esto corresponde radiopaco a la corteza, a la médula, también radiopaco, pero no tan intenso como a la parte ósea. Esta es la parte muscular, entonces se ve así radiopaco. El aire que se ve así en esa parte. Aquí hay un detalle. Eh, Si uno lo ve radio opaco, radio lúcido, ¿cierto? También va a depender, ¿cierto?, de los elementos técnicos que se emplean en el estudio. Porque no vean ustedes, esto se ve así, de esta forma, pero aquí se ve diferente. Y es también las radiografías se ven diferentes. Vean aquí cómo se ve la masa muscular y vean cómo se ve aquí la masa muscular. Entonces también influye bastante los factores que se emplean para estudiar la parte ósea. Es decir, nos referimos al kilovoltaje y al miliamperaje. También va a depender del equipo rayos X. Si es un equipo rayos X que tiene ya años de funcionamiento o es uno reciente. También depende si es un equipo rayos X convencional o es un digital. Esos detalles hay que tener en cuenta, ¿no? Porque los podrían hacernos dudar un poco en esa parte. Bueno, la ecografía, que ustedes lo han explicado muy bien, solamente esto para los ejemplos. Como lo mencionó, me parece que es práctil, ¿no? Esto es anecoico, ¿no? Es el acúmulo de líquido, porque no emite, no emite ningún sonido en esa parte. El lado opuesto es esto, ¿no? Es una masa, es una masa hipercóico. Entonces, ve, ¿cierto? Así. Entonces son los extremos. No emite, ¿no?, el sonido, ¿ah?, anecoico, o otra masa que sí te emite sonidos es hipercoico. Entre ambos va a haber, por supuesto, una variedad. Por ejemplo, aquí esta lesión expansiva emite sonidos casi semejante al hígado. Entonces, por eso se llama isocoico. ¿Por qué? Porque está emitiendo sonidos semejantes como es el hígado. Esa parte. Aquí sí se ve algo de que se ve un poco que emite sonidos, pero no es tanto como esto. Aquí nada de sonido. Acá sí emite sonidos, ¿no? Entonces es hipocoico. Entonces, de ecografía, tenemos que tratar de identificar esa imagen, por dónde se encuentra. ¿Es un anecoico, es un hipocoico, es un isoecoico o es un hiperecoico? Y eso nos va a orientar a qué patología podría corresponder. Por supuesto, dependiendo del cuadro clínico, ¿cierto? En imágenes, las imágenes hacemos la interpretación, no en función de imagen, sino es también en función de lo que presenta
el paciente en esa parte. Como ya le explicaba acá en algún momento, ¿no? Ese, esto, esto es la vesícula biliar y aquí se ve, sobre todo, una imagen hipercoica o hipericogénica, ¿no? Es producido por el acúmulo de calcio, o sea, un cálculo que se ve en esta parte. Otra imagen también que se ve, esta es una estructura, una glándula, ¿cierto? Y ahí se ve una imagen ovalada, definida, ¿cierto? Y no emite, no emite sonido en esa parte. Entonces, si yo veo una imagen aquí que no emite sonido, entonces es dicoico. Puede ser hueso, no, porque hueso es hipercoico, ¿cierto? El aire no. Y pus, la pus es líquido, pero tiene sustancias grumosas, purulentas, esa parte. En cambio, el líquido sí, es así, te emite esa parte. Entonces, por eso hay que tratar de ver las imágenes que vemos, cuál es su comportamiento, ya sea en rayos X o ya sea con la ecografía, para después buscar esa imagen, a qué cosa corresponde y tratar de asociar al cuadro clínico esa parte. La tomografía ya usted lo han explicado bien, esa parte, ¿no? Eh, Esto solamente para hacer mención, ¿no? Pues de esa parte, ¿no? El tubo rayos X y los detectores. Los detectores van a variar dependiendo, ¿no? De la tecnología actual. Como lo mencionó su compañero, hay de 256 detectores. Pero ahora hay más fila de detectores. El paciente, el tubo rayos X gira alrededor del paciente, esa parte. Al final, bueno, este es el tomógrafo, ahí está el paciente, ¿no? El paciente, los detectores, el tubo rayos X van a girar. Al final, como usted lo ha mencionado, ¿no? Es la atenuación de los rayos X, ¿no? Es un procedimiento que implica la atenuación de los rayos X al atravesar una estructura anatómica. Es esto, ¿no? Los rayos X incidentes, los emergentes, esto es la atenuación tanto de la absorción de rayos X como la radiación dispersa, la atenuación. Esto es importante considerar por lo siguiente. Como ustedes también lo han mencionado, ¿cierto? Nosotros tenemos la posibilidad, y se tiene que hacer sin caso de duda, hacer la medición de las unidades de Hounsfield. Eso se puede hacer en el estudio tomográfico. Y aquí hay cifras de estructuras anatómicas normales, ¿cierto? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí el hueso hasta 600, por supuesto, cuanto más calcio tiene, va a ser más. La grasa de -20, -80, ¿no? Y así, el aire, -1000, el agua 00, no, no interviene esto en el estudio de tomografía, ¿no? Las grasas, el pulmón. Entonces, aquí es necesario siempre, cuando crea necesario hacer la medición del estudio, buscando las unidades de Hounsfield, de la patología que nos llama la atención en dicho estudio, esa parte. Bueno, esto ya ustedes lo han dicho, ¿no? Esto ahora es la tomografía con múltiples detectores, ¿cierto? Por se llama multicorte, y como el tubo gira simultáneamente y también la mesa avanza simultáneamente, entonces se llama tubo espiral o en helicoidal. Este tipo de tecnología en nuestro país existe, ¿no? Por eso se llama tomógrafo espiral multicorte. TEN se llama esa parte, ¿no? Eso en nuestro país existe.
y son buenos equipos. Pero, ¿cómo es que nosotros vemos la lesión y forma inicial? Si son así blancos, como se mencionó, hiperdensos, hiperdensos. Si son así oscuros, ¿cierto? Hipodensos. Ejemplo de hiperdensos, calcificaciones. Ejemplo de hipodensos, el líquido, el clorraquídeo, ¿no es cierto? Eh, Esto sería, aquí, por ejemplo, si ustedes comparan ambos lados de estos hemisferios, esto es la configuración del hemisferio del lado izquierdo, y aquí se ve un aumento del volumen de este hemisferio a nivel cortical. Entonces, ¿cómo se denomina? Una imagen de isodensidad, ¿correcto? Isodenso. ¿Por qué? Porque tiene la misma densidad del tejido parenquimal adyacente. Y eso se ve, eso se aprecia en esa parte, ¿no? Esto es un estudio de tomografía que hace esta imagen hipodenso, hipodenso. Esta es la lesión levemente hiperdenso. Le ponen al paciente contraste y la lesión capta el contraste en esa parte, ¿no? Eh, bueno, es esto. Coeficiente de atracción elevada son se llaman hiperdensos, ¿cierto? De atracción muy bajo son los hipodensos y no se olvide, se expresan a través de las unidades de Hounsfield. Aparece esa parte. Y eso se puede solicitar en los estudios tomográficos, se puede pedir la. Por ejemplo, aquí es un estudio de un paciente, ¿cierto? Aquí les muestro estas cifras es las unidades Hounsfield, por ejemplo. Por ejemplo, aquí, ¿cierto? Por ejemplo, acá, ¿no? ¿Cuánto tiene la medición? Tiene menos 1022. Esto corresponde a aire. Esta es la parte ósea. Tiene más 1054. Entonces, ese es el coeficiente de atenuación, esta parte. Esto tiene 7. 7.458, ¿cierto? Corresponde, ¿cierto?, a la presencia del líquido. Tejido parenquimal tiene 35. Entonces, así, uno puede entonces diferenciar, identificar qué tipo de imagen estamos viendo, sin caso hay duda, y luego plantear a qué patología podría corresponder esa parte. Entonces, es recomendable, cuando es posible, hacer la medición de las unidades Hounsfield de las estructuras que estamos viendo en esa parte. Y a esto, por ejemplo, es la vesícula biliar, ¿no? La vesícula biliar. Comparen ustedes hipodenso, el hígado isodenso, y esto corresponde, ¿cierto? A la cavidad pélvica. Y esto corresponde al tejido, ¿cierto?, celular subcutáneo. Esto es la piel, esto corresponde a la masa muscular y esto es el tejido subcutáneo. Entonces, así se ve la grasa en la tomografía. Así se ve el líquido normal en la vesícula biliar. Así se ve normal el hígado y así se ve la parte ósea. Esta diapositiva, ¿no?, nos muestra, ¿no?, diferentes elementos anatómicos normales para poder diferenciar cómo se ve las imágenes de esa parte. Esto, por ejemplo, aquí hemos hecho, ¿no?, la medición de las unidades Hounsfield. Esto es eh, pulmón, es el abdomen, por ejemplo, ¿cierto? Aquí hicimos, esto tiene menos 845. Aire. Esto es aire. Esa parte. Entonces, esto es aire. Esto es el tejido que se encuentra en el cabello abdominal, el epíplo, que es grasa, menos 102. Líquido que se encuentra en la vesícula biliar, 6. El parénquima hepático normal, 87. El hueso,
463. Esto sirve como referencia, pero cuando ya tenemos ya mayor ya manejo de estas imágenes, ya no es necesario a veces solicitar la medición de unidades Hounsfield. Si en caso tenemos duda, sí, podemos solicitar que nos hagan la tomografía y nos va a mostrar, así como estoy mostrando a ustedes, ¿no es cierto?, las unidades Hounsfield, y se puede decir esa imagen a qué elemento puede corresponder: aire, grasa, hueso, tejido blando, a qué puede corresponder esa parte. Por ejemplo, esto es imagen hiperdensa, hiperdensa, y esto es imagen hipodensa, hipodensa. Pero esto es líquido. Esto no es líquido. Esto es el tejido cerebral que ha sufrido una isquemia, un infarto, y como consecuencia se está formando esta imagen hipodensa, ¿no? Pero comparemos líquido, y esto es un tejido que ha sufrido infarto. Esto, por ejemplo, es de un pulmón, pulmón, ¿cierto? Con contraste. El contraste está a través de los vasos pulmonares, y ahí la imagen hipodensa corresponde a los bronquios, esa parte, ¿no? Al poder diferenciar. Los vasos son hiperdensos y el aire que está en los bronquios son hipodensos, esa parte. Entonces, también se puede diferenciar, ¿no? Si eso corresponde a vasos o corresponde a bronquios, ¿no? Si ya tenemos la tomografía, lo posible se puede hacer en esa parte. Esto, por ejemplo, son imágenes hiperdensas. ¿Qué decimos? En este paciente se aprecia varias imágenes hiperdensas de tal forma, de tal tamaño, ¿cierto? Posibilidades. Puede ser hueso, calcio, perdón. Entonces son calcificaciones. Es una posibilidad. Otro detalle es esto. Es un estudio, ¿no?, de tomografía del mismo paciente. Pero ¿por qué se ve diferente? Porque aquí están usando una técnica que se llama, ¿no?, ventana ósea. Es para ver con mayor nitidez la parte ósea. En cambio, aquí están usando, ¿no?, ventana para tejido blando, se ve esa parte. Y eso también se puede hacer. Un estudio, por ejemplo, de pulmones, usted puede pedir de pulmones, ventana parenquimal o ventana ósea o ventana mediastinal. En este caso están usando, ¿cierto?, ventana ósea y ventana de tejido blandos, ¿no? Y se ve la lesión. Por supuesto, se ve la lesión con mayor detalle y con mayor definición en la ventana ósea, esa parte. Bien, esto, por ejemplo, también, ¿no? Se ve es hiperdenso, isodenso e hipodenso. A propósito, el examen práctico que se realiza de esta forma, así, si a ustedes les presenta varias imágenes, parecido a esto, y se les pone las alternativas para que usted escriba aquí qué tipo de imagen se está mostrando en esa parte. También con el angiógrafo se puede hacer los estudios de vasos, ¿no? Estos son los vasos sanguíneos del sistema vertebrovascular, del sistema carotídeo, se puede hacer esta parte. La resonancia, ya falta completar, pero vamos avanzando. Aquí básicamente, ¿quién interviene? El campo magnético, ondas de radiofrecuencia y el átomo de hidrógeno, esta parte. Un resumen de la formación de las imágenes a través de la resonancia. Primero, los protones de hidrógeno están dispersos de forma caótica. Cuando son expuestos al imán, se alinean vertical, algunos paralelos, entre paralelo. Luego intervienen las ondas de radiofrecuencia y al final estas ondas de radiofrecuencia se liberan
y se forman las imágenes denominado en T1 y en T2, en esa parte. Eh, la resonancia tiene muchas formas, ¿no?, de estudiar al paciente, ¿no? En T1, T2, flare, difusión, percusión, espectro, cartografía, bemol, angio, STIR. Hay muchas posibilidades. Pero lo básico, lo inicial que hacemos son los cuatro primeros. Eso es la base, ¿no? Los demás se complementa ya dependiendo de lo que tiene el paciente, esa parte. Esto, por ejemplo, ¿no?, es la resonancia en T1. En T1. Esta es la resonancia, ¿cierto?, en T1, pero con contraste. Con T1 sin contraste y en T1 con contraste. Esa parte. Esto es el estudio de resonancia de cerebro en T2, ¿no? En T2. Aquí hay un detalle, esto que, por ejemplo, en T1 el líquido es hipointenso o hiposeñal, el líquido. En cambio, en resonancia el líquido es hiperintenso o hiperreal. Es una forma de diferenciar. T1 el líquido hipointenso, en T2 el líquido es hiperintenso. En esa parte. Otra secuencia que se emplea es el flare en esa parte. Aquí le muestro lo siguiente. El T1, el líquido es hipointenso. En T2, el líquido es hiperintenso. Y en el flare, ¿no?, muestra la señal de parénquima diferente, pero el líquido tampoco se observa. Esa tiene su aplicación, pero nosotros por ahora hay que tratar de identificar básicamente el T1 y el T2 en esta parte, ¿no? En el T2 se ve el líquido hiperintenso. Esa parte, ¿no? Es hiperintenso. Esto corresponde a la vesícula biliar, esta parte. Y esto es la tomografía de un paciente, ¿cierto? Aquí se ve una calcificación, una imagen hiperdensa. Le hace su estudio a este paciente con la resonancia en T1, en T1, vean, dice, esta imagen que se ve aquí hiperdenso, aquí se ve más bien hipodenso o hiposeñal, ¿cierto? Entonces, las imágenes que se ven de esta forma tienen otro comportamiento cuando se ve con otro tipo de estudio, principalmente cuando usamos la tomografía y la resonancia en esa parte. Entonces es bueno siempre recordar qué elementos. Primero, el estudio normal de cerebro, del cuerpo humano con resonancia en T1 y T2, con tomografía simple, con contraste, con tomografía, pues ventana parenquimal o ventana mediastinal o ventana ósea, dependiendo del caso en esa parte, ¿no? Esto, por ejemplo, es en T2, los globos oculares. Esto es en tomografía, el seno maxilar hipodenso. Aquí se ve una lesión, ¿cierto? Isodenso, porque es semejante al tejido blando, ¿no?, que está por fuera de la parte ósea. Isodenso, esa parte. Y esto, por ejemplo, es una ecografía de un paciente, ¿no es cierto? Como se mostró hace un momento, es anecoico, ¿cierto? Le hacen la tomografía de abdomen, se ve así la vesícula biliar, así se ve el líquido de la vesícula biliar, aquí se ve la bilis, ¿cierto? Hipodenso, entonces anecoico, hipodenso, y en T1 es el líquido, subido usted es oscuro, entonces es hipointenso o hiposeñal. Entonces, por ejemplo, acá
¿no? Hay que tratar es estudio de de la misma estructura anatómica, pero las imágenes te muestran diferentes imágenes. En T1, esto es hipointenso. En T2 es hipodenso. En ecografía es anecoico, ¿cierto? Si aquí falta mostrar el T2, sería esto hiperseñal o hiperintenso en esa parte. Entonces, las imágenes son muy interesantes, dan mucha información, pero hay que tratar primero de identificar qué tipo de imagen es, según el estudio que es, si es con radiografía, si es con ecografía, con tomografía o con resonancia, esa parte. Una vez que hemos identificado el tipo de imagen, y según el cuadro clínico, es decir, esa imagen a qué patología puede corresponder según la clínica que tiene el paciente. Eso le quería mostrar hoy día en esta parte. ¿Algún comentario, una pregunta al respecto?